Samuel, en el capítulo número 24 del primer libro de Samuel, dice de la manera siguiente: cuando Saúl volvía de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema de esta tarde va a ser cómo reconocer los tiempos de Dios. ¿Cómo reconocer los tiempos de Dios? David, en este salmo que fue redactado por él, en un escenario de persecución en donde Saúl era su enemigo y lo buscaba para matarlo, él toma acción. Saúl su estrategia era hacer un sitio contra David para poderlo capturar. Pero en ese escenario que toma acción David es en donde se da la situación en donde, después que se retiran, se da este segundo acontecimiento que narra aquí en el libro de Samuel, en donde los hombres de David estaban dentro de una cueva, para que lo entendamos así, incluyendo David. Y es en ese momento que estaban escondidos, probablemente, o descansando. Y en ese momento entra Saúl a esa cueva. Cueva, lo que significa oscuridad. Cueva, lo que significa es siempre el que está dentro de la cueva lleva la ventaja sobre el enemigo, porque en lo que el enemigo va abriendo la boca, el otro que está dentro lo hace pedazos. Entonces, en ese escenario dice acá que entra Saúl, y usted ve que no se fijó, no se dio cuenta. Acá no dice a qué entró, pero algunos creen que entró a hacer sus necesidades, pero usted ve que no lo dice, sino que probablemente entró, pero supongamos que se quedó dormido en ese escenario. Pero David tuvo el espacio para poder cortar con un cuchillo un pedazo del manto de Saúl. O sea, yo creo que alguien que está haciendo sus necesidades se vuelve más difícil. Tal vez entró y se durmió un su rato, no sé qué habrá pasado, pero para que haya tenido tiempo para cortarle un pedazo del manto, era porque no sintió. Estos hombres eran altamente sensibles. Estos hombres eran de los que dormían y sentían. Entonces no era tan fácil poderles cortar un pedazo del manto, para que usted tenga una idea. Pero fue en ese momento en donde él corta el pedazo del manto. Pero en la redacción da el detalle que unos minutos antes los hombres de David le dicen: mira, Dios te lo ha puesto. Para que podamos entender el contexto,
A David habían orado por él cuando él tenía 15 años, se cree. 15 años, para que usted tenga una idea. O sea que cuando oraron por David, por el ungido para ser rey de Israel, tenía 15 años. Pero David no reinó hasta los 30 años. O sea que estuvo 15 años en el limbo, para que usted tenga una idea. Entonces lo que significa esto, este acontecimiento, ya habían orado por él, ya le habían dicho que era el rey de Israel, ya tenía seguidores, tenía un ejército. Y en este escenario es que usted ve que se le aparece el enemigo de David, el que lo mataba, el que lo perseguía para matar. Entonces, como decimos en el comercio, todas las estrellas estaban alineadas. Ya oraron por mí, yo soy el rey, tengo el ejército, este es mi enemigo. Entonces, en ese contexto, en donde todas las estrellas están alineadas, los hombres de David y su ejército le dicen: mira, Dios te lo ha puesto. Este Dios, ¿qué más? ¿Qué más? Te ha puesto el enemigo en tus manos para que lo mates. Ahora es el momento de matarlo. No le amaguemos, porque ellos entendían de las oportunidades. Las oportunidades, lo que significa, llegan una vez y probablemente no se vuelva a tener otra oportunidad. Entonces hay que aprovechar las oportunidades. No vamos a tener otra, démosle, David. Pero vea, en todo este escenario en donde todas las estrellas están alineadas, qué difícil, qué complicado llegar a esta conclusión de David. Qué difícil, véalo en ese momento, qué difícil llegar a la conclusión y decirles: no lo vayan a tocar. No lo vayan a tocar. Al principio les cree un poco y les corta un pedazo del manto, y después dice ahí que no permite que lo toquen. Y es ahí en donde él entra en reflexión y dice: ¿cómo voy a hacer que voy a tocar al ungido de Jehová? Entonces, pero sin duda, David, para poder llegar a esta conclusión, pudo reconocer los tiempos de Dios. Ahora, es en este escenario en donde David, en el capítulo número 31 del libro de Salmos, escribe este salmo. Vea el versículo número 15. Dice: en tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Este es el contexto de este salmo. O sea que David está viendo a su enemigo, le está cortando un pedazo del manto. Ya habían orado por él, ya era el rey, ya todo el mundo decía que era el rey. Andaba huyendo, se le presenta el enemigo, logra entender que no era el tiempo de Dios, logra entender que no era el momento de Dios, y le dice al Señor: Señor, en tus manos están mis tiempos. Entonces, cuando usted ve que dice: en tus manos están mis tiempos, David andaba en un mega nivel espiritual, pero como no entiende, como no entendemos nosotros. O sea, andaba en un nivel espiritual. Por ejemplo, el pastor Cho de Corea decía él que hay 7 niveles espirituales. Y él estableció que habían 7 niveles espirituales. Y entonces el cristiano, decía él, debería de aspirar a llegar al máximo nivel espiritual. Ahora, para poder discernir que este no era el momento de Dios, estaba complicado. Ahora, ¿cómo logra David discernir que no era el momento de Dios? En una lógica humana. En la lógica humana, no era el momento de Dios por una razón sencilla. Veámoslo así. Los hombres de David le están proponiendo que lo mate. Que lo mate de espalda, que lo mate de escondidas. Entonces lo que le están proponiendo es un homicidio, para que lo entendamos.
Y así como ahora usted se va a la cárcel por un homicidio y le caen 30 años de cárcel, también en el tiempo antiguo un homicidio era un homicidio. O sea, el hecho que estaban en el tiempo antiguo no significa que podían matar así por así. Habían reglas, habían leyes que no se podían transgredir. Habían reglas de guerra. Entonces, así como ahora si usted mata a alguien se va preso, entonces también antes, si usted mataba a alguien, también era una muerte desleal. No era una muerte correcta, era un homicidio y peor, a traición. Entonces, esa simple lógica lleva a David a lograrlo entender de que no era el momento de Dios, que no era el tiempo de Dios. Se lo voy a ejemplificar ya en nuestros tiempos. Supóngase, a usted le cae, ahora que están de moda unas transferencias, le cae una transferencia de como por error, alguien hace una transferencia de dinero a su cuenta. Usted está endeudado, tiene problemas de deuda, le están quitando la casa y casualmente le hacen una transferencia de $5,000, exactamente lo que usted debe. Entonces, aquí yo he tenido experiencias de hermanos que han venido donde mí o han venido donde los pastores a decirnos: hermanos, ¿qué hago con este dinero? Me apareció en la cuenta, ¿qué hago? Y es exactamente lo que debo, y es exactamente lo que necesito. Entonces, ese tipo de cosas no tiene una gran ciencia, no tiene una gran respuesta. Es una respuesta lógica. Primeramente, es un dinero que no es suyo. Segundo, si usted se lo queda, es un robo. Tercero, sí, usted va a salir de la deuda, pero va a salir de la deuda a costa de un robo. Cuarto, le puedo ir mencionando en donde pueden hacerlo, que usted devuelva el dinero legalmente, y sucesivamente, para que no se confunda. Entonces, muchas veces, pero el que está pasando ese problema es bien difícil que lo vea, porque dice: este es Dios. Ese es como el que vende alcohol, es cristiano y vende alcohol, y tiene una tienda y vende alcohol. Y entonces, mira, lo que más se vende es el alcohol. Es como el creyente que dice ser creyente y vende droga. Eso no tiene lógica, porque a simple vista está desarrollándose en lo ilegal. Entonces, eso fue lo que valoró David, para que lo entendamos. Eso fue lo que valoró David en este escenario. O sea, ¿cómo voy a ser el rey después de haber matado al ungido de Dios? Después de verlo, un homicidio, pues, a traición, de escondidas. No es el tiempo de Dios. Voy a seguir esperando. Voy a seguir esperando, dice David. Pero por eso se lo pongo a nuestro lenguaje. Que nos sucediera a nosotros que exactamente lo que nosotros estamos pidiendo nos aparezca y tenemos el problema. ¿Cómo reconocer los tiempos de Dios? Entonces, para poder reconocer los tiempos de Dios, es necesario lograr entender los valores del reino. Es necesario lograr entender la voluntad de Dios. Es necesario entender qué es el evangelio. Es necesario entender qué andamos haciendo en el evangelio. Pero cuando uno no entiende qué son los valores de Dios, qué son los valores del reino, qué son los valores del Espíritu, entonces nosotros todo lo vamos a interpretar a nuestro favor, como pudo interpretarlo Saúl. Dios me lo ha puesto, y cabal, sus soldados le están diciendo hoy es el momento. Pero él logra entender que no era el tiempo de Dios, a pesar de que ya habían orado por él, a pesar de que él andaba huyendo de él, a pesar de que ese era su enemigo, a pesar de que podía matarlo. No era el tiempo de Dios. Entonces, la pregunta esta tarde es: ¿cómo reconocer los tiempos de Dios? Entonces, para reconocer los tiempos de Dios, muchas personas creen que se necesita un sueño, que yo voy a soñar cuál es la voluntad de Dios, que yo voy a tener, algunos dicen, Dios me va a mostrar a través de un sueño.
Otros están esperando la voz audible de Dios. Otros están esperando que se aparezcan ciertos elementos para poder reconocer la voluntad de Dios y para poder reconocer los tiempos de Dios. Pero el problema es que, por ejemplo, si usted está esperando una voz audible, se va a seguir esperando. Porque esas voces audibles las vemos en la Biblia con Abraham, con algunos mega hombres de Dios que andaban en unos niveles, como le menciono, que decía el pastor Cho, en los séptimos niveles del Espíritu. Va a seguir esperando. No va a escuchar la voz de Dios, no va a tener un sueño. Entonces ¿por qué razón? Porque nuestro cristianismo, nuestro evangelio, es un evangelio que nuestros niveles de evangelio no son los niveles óptimos, para que lo entendamos así. Y si no, es sencillo. Hágase usted una pregunta. Por ejemplo, a estas alturas del año, ¿cuántas horas de oración lleva de enero para acá? ¿Cuántos ayunos lleva usted de enero para acá? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia completamente? Usted dice ser creyente, que ya tiene 30 años. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia, aunque sea una ojeada toda, por lo menos, completa, que no le quede ningún versículo? Entonces ahí usted puede responderse automáticamente que los niveles espirituales nuestros, o sea, son niveles raquíticos. Entonces es incongruente que yo esté pidiendo la voz de Dios. Es incongruente que yo esté pidiendo señales. Es incongruente que yo esté pidiendo ciertos elementos cuando nuestros niveles espirituales son niveles espirituales de pobreza. Entonces, por esa razón, muchas veces ni vamos a escuchar la voz de Dios, ni vamos a tener el sueño. Entonces vámonos, vámonos a lo más fácil. Vámonos a lo más sencillo para no estar esperando lo otro. ¿Y cuál es lo más sencillo? Lograr entender cuáles son los tiempos de Dios, lograr entender cuál es la voluntad de Dios, lograr entender los principios del evangelio, los fines del evangelio, los objetivos del evangelio. Váyase a la carta a los Romanos en el capítulo número 12. La carta a los Romanos en el capítulo número 12. Veamos lo que dice acá. Romanos capítulo número 12. Dice el versículo número 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que para poder entender la voluntad de Dios, para poder entender los tiempos de Dios, como le menciono, no tenemos esos niveles espirituales que menciona el pastor Cho. Por ejemplo, yo le puedo hablar de un pastor. Hay un pastor de los 70s en donde, para que usted vea las diferencias pues de nuestros niveles de pobreza, hay un pastor en los 70s muy común, muy conocido. Antes de G. Ávila era el contemporáneo. Él hacía sus campañas a la par del hospital público, como que alguien haga una campaña a la par del hospital Rosales. Entonces él ahí se centraba en sus campañas. Ahí alquilaba un predio en Guatemala y en cada país donde él iba, alquilaba un predio, se metía en ayuno y en oración, y cuando Dios ya le daba el tiempo, él mandaba a sacar del hospital Rosales, aquí a la par, para que lo entendamos, a todos los enfermos en camilla.
y los traían y hacían cola, y Dios iba obrando uno por uno y se iban levantando. Esos son niveles, para que usted entienda. Esos son los niveles que le estoy hablando. Y entonces fue algo tremendo lo que Dios hizo en ese hermano. Y es el fundador de todos estos ministerios, incluso de los de nosotros, para que usted tenga una idea. Y entonces le decían: va, aquí estamos a la par del hospital ya. Entonces, tal día vayan a sacar a todos los que están ahí enfermos en sillas de ruedas. Y venían y los traían así en silla de ruedas y hacían cola. Y el Señor obrando, y el Señor obrando, y el Señor obrando. De eso no se habla, para que usted tenga una idea. Entonces, ¿qué le quiero decir? Esos son los niveles. Entonces, ahí usted puede ver los niveles de pobreza hoy contemporáneos. O sea, los niveles ahora se dice que las campañas que hacen esos famosos, dice que cobran para que alguien se levante y un montón de cosas. Pero ¿qué le quiero decir con todo eso? Ahora, ahí usted puede ver los niveles de pobreza espiritual en donde estamos hoy. Pero este hermano que le estoy diciendo no llenó estadios, llenaba predios para sanar a los enfermos. Porque uno de los fines del evangelio, ¿cuál era? ¿Y cuál es? El bienestar humano. O sea, el Señor por eso sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque le dolía ver la condición del ser humano. Entonces, ¿qué le quiero mencionar? Entonces, uno, para poder entender la voluntad de Dios, para poder entender los tiempos de Dios, dice en Romanos 12, no lo vamos a entender con los valores de este mundo. No lo vamos a entender si nosotros no transformamos nuestra mente, si no hacemos una renovación de nuestra mente. O sea que se lo voy a ejemplificar así. Se lo voy a ejemplificar así. O sea, uno tiene que cambiar los valores. ¿Qué significa los valores? Hay ciertas cosas que nosotros le damos valor: a un trabajo, a ciertos recursos, cosas emocionales. Entonces uno tiene que entender que todo eso, todas esas cosas, son valores terrenales. Váyase a la primera carta de Juan, para que vayamos entrando en razón. La primera carta de Juan, en el versículo número 15, y se me va acabando el tiempo, rapidito, dice, capítulo 2 y versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que para poder entender y discernir los tiempos de Dios, es necesario entender esto, que no podemos amar al mundo. ¿Y qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Ya se los he ejemplificado qué es el mundo. El mundo, para que lo entendamos, vaya, se lo voy a poner así. Es como que a usted y a mí nos mandaran para la luna y nos dicen: vaya, aquí en la luna no hay nadie, ¿verdad? Entonces van a tener hijos y acá, y nos vamos unas familias a la luna. Y entonces allá llegamos a la luna nosotros, usted y yo, nuestras familias. Entonces, a medida que va creciendo la población, nosotros organizamos a la gente allá en la luna. No le estoy hablando aquí de la tierra, para que lo entendamos. Entonces organizamos allá en la luna a todos los niños que van naciendo, a todos los nuevos. Entonces los organizamos políticamente. Hacemos un partido político allá en la luna. Después hacemos una religión allá en la luna. No le estoy hablando de acá. Allá en la luna hacemos una religión. Allá también en la luna hacemos un sistema económico. Inventamos nuestro propio dólar allá, para que lo entendamos así. Y a un papel le damos valor y le decimos: miren, este papel vale $200, un papel. Y entonces allá ese papel todo el mundo le da valor. Y entonces esas personas
que fuéramos nosotros allá en la luna, entonces al conjunto político, la educación, y entonces decimos, ¿qué le vamos a meter? Y hacemos escuelas allá en la luna, hacemos universidades. ¿Qué le vamos a meter a los niños? ¿Qué le vamos a meter a todo? Y entonces toda esa organización política, religiosa, económica, de salud, toda esa organización es el mundo, para que lo entiendan. Todo eso es el mundo. Entonces el mundo está gobernado por el diablo. Y entonces está el dueño, el que organizó toda esta tierra es el mundo, es Satanás, que no está en el infierno. Y entonces los valores del mundo son los valores del reino de Satanás. ¿Cuáles son los valores del reino de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Entonces, por ejemplo, en este sistema, si usted quitara el azúcar sobre la faz de la tierra, yo le he mencionado, si aquí prohibieran el azúcar que comemos, y solo dejaran la fruta, se acabara la diabetes, se acabara la hipertensión, se acabara la insuficiencia renal. Usted no tendría que tomarse 3 pastillas para la diabetes, y se acabaran casi el 90% de todas las enfermedades que hay contemporáneamente. Si le quitaran el gluten a toda la comida que nosotros comemos, la gente no tuviera Alzheimer, no se le olvidaran las cosas. Pero, o sea, ¿por qué no quitan el azúcar? Pues dígase usted, ¿y será que la gente no sabe esto? Y ya, hermano, descubrió América. No. Los dueños de los ingenios, ¿quiénes son a nivel mundial? O sea, el azúcar, el efecto que hace en el ser humano es más fuerte, 10 veces más fuerte que la cocaína. Es mejor que alguien, dice, es mejor que alguien sea adicto a la cocaína y no al azúcar. El azúcar tiene 10 nombres diferentes, para que usted tenga una idea. Azúcar, sucaraza de azúcar, y 10 nombres diferentes que se lo disfrazan a usted. Eso le da ansiedad, y le da una ansiedad a uno. Y entonces cuando usted está ansioso, primero le meten el azúcar y después que le meten el gluten para que las cosas se le olviden. Entonces usted está ansioso, y entonces viene el otro y le ofrece una tarjeta de crédito para que usted, como usted no puede pensar, entonces usted agarra y firma y dice, yo quiero una deuda. Y después que usted tiene una deuda, la deuda usted se da cuenta que la agarra para 20 años. Y después que usted se reacciona, se da cuenta que hay cosas que usted las podía hacer en 3 años si usted hubiera ahorrado. Y usted dice, y pagué 30 años de intereses. ¿Qué pasó? O sea, el Satanás es dueño de este mundo. Y entonces, para que lo entendamos, dice acá que para poder entender la voluntad de Dios y los tiempos de Dios en mi vida, es necesario que yo no ame al mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Es necesario, dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque sea pastor. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, aunque sea músico, le voy a poner así. Por ejemplo, la música nacional e internacional deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque si usted llama a un cantante de esos famosos, por ejemplo, los que nosotros hemos llamado, nos han pedido $5,000 de ofrenda. Cuando les hemos llamado, nos dicen, mire hermano, la ofrenda va a ser de $5,000, pero no es hipotética. Mande ya 2,500, haga la transferencia a tal cuenta. ¿Cuándo va a ser el evento? Tal fecha. Y dependiendo de las fechas, si choca con otra fecha, sube el precio. Y no solamente eso, sino que después que haga la transferencia, mándenos el hotel 5 estrellas, el boleto, porque si no lo manda con 15 días de anticipación, va a perder los 2,500. Esas son las condiciones que nos ponen para traer esos famosos que uno oye. Y entonces
usted tiene que mandarles el boleto, el hotel, y si no lo manda antes se queda haciendo 2.500 pesos, por decirle algo, en algunos casos. Y cuando venga al país, me tiene que permitir ir a otras iglesias para poder también cobrar. Han sido las condiciones. O sea que no solo voy a cantar en su iglesia, no es exclusiva la cantada en su iglesia, sino que me tiene que permitir ir a otras iglesias porque tengo otras 2, 3 más donde también ya los estoy renteando. Entonces cuando usted ve eso, a nosotros nos da cólera. ¿Por qué? Nos da cólera porque ve a un tipo que ama este mundo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, un tipo que, entonces dice el pastor, o sea, ¿cómo voy a agarrar $5,000 de las ofrendas para dárselos a alguien que venga a cantar 3 alabanzas? ¿A cuánto sale la alabanza? A 1.500. Es ser, dígame, así, con toda la palabra, pasmado. Que algunos lo hacen, eso es cuento de ellos, ese es problema de ellos. Pero es una simple lógica. Pero no solo el que cobra 5,000 pesos, sino que el que está por una ofrendita de 40 pesos, 50 pesos. Aquí viene, no podemos traer un cantante porque viene el cantante y nomás se baja, tiene que estar ya la ofrenda. Entonces hemos llegado a la conclusión en donde uno llega a una vasca, pues, o sea, ni tan siquiera han terminado de cantar cuando ya andan buscando de dónde está la ofrenda. Entonces, a nivel nacional e internacional deja mucho que desear todos los cantantes que usted ve. Entonces, ¿pero qué significa eso? Dice, son personas que aman este mundo. Son personas que, dice, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Ahí usted puede. Entonces, un pastor que cobra por cantar, un cantante que cobra por cantar, deja mucho que desear. Un pastor que cobra por cantar deja mucho que desear. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si una viejita se está muriendo allá en la Unión y usted dice ser creyente, y la tarea y la misión es ir a orar por esa viejita que está allá en la Unión, uno tiene que ver cómo ir. Si no tenemos para la gasolina, ahí pasa el bus, mire, con 5 pesos usted llega a la Unión. Es que como no me van a dar nada, entonces no voy. No, es que no es ese. O sea, esos no son los valores del reino de Dios, me estoy dando a entender. Entonces, para poder entender los tiempos de Dios es necesario no amar este mundo. Y dice el versículo número 17, véanlo ahí conmigo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque el mundo se va a acabar. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? ¿Qué le quiero decir con todo esto? Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer los tiempos de Dios, entonces yo tengo que desintoxicarme de este mundo, no amar las cosas de este mundo. Y yo decía ahora en la mañana, por ejemplo, para el que no tiene muchos recursos, se le es más fácil. Se le es más fácil. Pero para el que ya ha alcanzado un nivel de recursos, se le es más difícil. Todo tiene su proporción. Pero yo les decía en la mañana a los hermanos, y les decía, vean en los orígenes de la iglesia lo que hacían. ¿Qué es lo que hacían en los orígenes de la iglesia? Lo que hacían era, agarraban las propiedades de ellos, las vendían, ¿y qué hacían? Y se las repartían entre los pobres. O sea que si usted tiene una propiedad y Dios le habla ahora en la noche y le dice, mira, vende la propiedad y se la vas a ir a donar a la Cruz Verde, habría que hacerlo. Esa sería la señal de que yo no amo este mundo. Bendito Dios, agradezca a Dios que Dios no se le ha aparecido en un sueño y le haya pedido eso. Bendito Dios que no se le ha aparecido en un sueño en donde le he dicho que deje el trabajo.
Yo les he contado de un profesor mío de teología, cómo Dios lo llamó al ministerio. Tenía una plaza en el Ministerio de Educación, para que usted tenga una idea, no de maestro, sino de gerencia. Para que usted tenga una idea, una gerencia en todos los ministerios y en todo ser gerente en el gobierno es ser funcionario público. Hay que hacer probidad, así como un diputado tiene que entregar cuentas porque tiene un presupuesto, es un funcionario. Hay que llenar probidad, igual todas las gerencias en el estado hay que llenar probidad. Y el hermano tenía una gerencia en el Ministerio de Educación con buen salario. Y me dice: Dios me llama al ministerio con este mega salario, 15 salarios. Es unas cosas que usted se queda asustado para los beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios es que usted va al diagnóstico y le pagan todo lo que sale en la cuenta para que usted tenga en el diagnóstico. No que va a ir al Rosal, todo, a usted y a toda su familia. Y me dice él, perder todos los beneficios. Y Dios me habla en la noche y me dice: tenés que renunciar a tu trabajo y vas a iniciar un ministerio. Y él, no es que lo echaron, él, y mira, me dice, y yo redactar, y yo llorando en la noche en la computadora redactando: yo, fulano de tal, renuncio por motivos personales a mi plaza, fulano. Y, es terrible. Y empezar el ministerio, primero irse a endeudar en un lotecito. Y después de irse a endeudar, empezar con 3 hermanitos. Y después es increíble, hermanos, cuando usted entiende esto. Por eso es que nosotros debemos de alabar a Dios. Si Dios lo ha puesto ahí, haga lo mejor posible, porque no vaya a ser que Dios sacuda el palo y nos quite, como dicen, el sobrante que hay de nosotros. Usted ve el caso de la pandemia. La gente decía: yo amo a Dios, pero todos nos corrimos. Entonces, ¿qué significa? Para entender los tiempos de Dios hay que aborrecer a este mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Cómo reconocer los tiempos de Dios? Entonces lo primero es sacar de la ecuación al mundo. Entonces, alguien que me viva hablando de las cosas de la tierra: mira, fíjate que si hacemos esto y aquí y allá, son los valores de esta tierra. Está bien, porque hay que hacerlo, pero tiene que haber un equilibrio. El segundo elemento para reconocer los tiempos de Dios es a través de las señales. Diga conmigo: señales. Las señales lo logran. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros no tenemos esos niveles espirituales que le estoy hablando. Entonces, como no los tenemos que irnos a señales y a mates de Dios, ¿verdad? Para que lo entendamos. Entonces, las señales. Entonces, hay ciertas cosas. Por ejemplo, cuando fueron a buscar esposa para Isaac, ¿verdad? En el Génesis, Eliezer llevaba señales, y las señales eran pa. Y entonces una de las señales fue de que la mujer le diera de tomar agua a los camellos. Usted sabe lo que significa darle de tomar agua a un camello. No crea que toman un barril de agua. No. Busque cuántos barriles de agua hay que darle para que tome un camello agua, para que se llene. Pero la señal era que si esa era la mujer de Dios para Isaac, para su siervo, porque se iban a casar sin haberse visto, imagínense, solo por la fama. Aquel es el famoso, y entonces ella, sin conocerlo, porque no había Facebook, no habían fotos y no había nada, no había forma de presentarse. Entonces, con señales vas a entender quién es la mujer de Dios. Entonces llega el criado y parquea los camellos, como los camiones, los trailers, los parquea. No uno, sino que varios, porque Abraham era un millonario, para que entendamos. Y los camellos representaban como que usted anda un tráiler hoy. Eran los tráilers de antes, de largo camino y de largo alcance. Y entonces lo parquea
Eliezer, que era empleado de Abraham, y los parquea, y la muchacha, y hay un montón de mujeres, pero la primera sale corriendo. Lo primero que voy a hacer, le vamos a dar agua a los camellos de mi señor. Pero el problema es que esa agua no estaba como ahora, que solo abrir el chorro. ¿Qué le parece? Esa agua había que agarrar, meterse a un pozo, y de ahí empezar a sacar cántaro por cántaro, y ya se llenó el primer barril. Sí que tragan agua a estos camellos, haber dicho. Diga conmigo: señales. Señales. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque no tenemos ese nivel, vean, que le estoy diciendo. Entonces uno se va así como a tientas y a señales. Señor, yo no, ni oro, ni ayuno, ni hago nada, Señor, y bravo en la iglesia es que estoy, Señor. Y entonces me voy por señales, dice uno, por tipo Cantinflas, para señales de humo. Y entonces dice la muchacha a sacar agua y le da. Y entonces dijo Eliezer: esta mujer es trabajadora, no es perezosa. Pues si una mujer que empieza a sacar agua de un pozo y a darle, no estaba en la obligación de hacerlo. Y sucesivamente, señales. Las señales, logramos identificar los tiempos de Dios a través de las señales. Dejando el mundo primero, quitemos el mundo y todos los deseos del mundo y todo lo que el mundo establece, la vanagloria de este mundo. Y después nos vamos por señales. Esta señal, esta otra señal, esta otra señal, esta otra señal. Y esas señales nos darán los tiempos de Dios. Aquí es, aquí no es. Yo les he comentado que hace un montón de años, por ejemplo, alguien que se ha crecido en el Evangelio, si usted se ha crecido en el Evangelio, logra detectar bien fácil estas señales. Por ejemplo, si usted tiene un su megachero, digámosle así, un su gran amigo, pero ese amigo le propone específicamente los domingos y los días de culto, le dice: vámonos para la playa, vámonos para allá, yo te voy a invitar. Entonces es una mega señal de que eso no es de Dios. Hay un hermano acá que le propusieron un trabajo, y el hermano por años ha servido aquí en la iglesia. Por más, tiene una trayectoria de más de 20 años el hermano, de estar con nosotros los domingos acá. O sea, no es alguien que ha inventado, pues. No es alguien que viene apareciendo ahorita, sino que el hermano tiene más de 20 años de estar sirviendo aquí en la obra de Dios los domingos. Pero llega confundido donde el pastor, donde le daban una plaza muy buena, pero la plaza establecía en el gobierno, y él llenaba los requisitos, esto y lo otro, y creo que ya había firmado, creo. Y llega donde el pastor confundido, porque en ese momento usted llega confundido. Usted no tiene trabajo, tiene el recibo montado, tiene el problema, necesita trabajo. Y entonces llega donde el pastor y le dice: pero el requisito es que ya no voy a poder venir a la iglesia, así que me vengo a despedir de usted. O sea, ya no voy a poder servir los domingos. Entonces ese tipo de cosas son las cosas que uno rápido tiene que, con señales uno se las logra quitar. ¿Por qué? Porque es algo que no va con los principios de nosotros. Un trabajo que a usted le interrumpa el servir a Dios, por muy buen trabajo que sea, no hay nada que llorar ahí. Que yo voy a estar llorando por un trabajo que me impide servir a Dios. No voy a llorar por mucha necesidad que tenga. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno no solo es materia, somos alma también, pues. O sea, ¿qué significa eso? Entonces lo que significa es
que hay cosas que uno se va por las alertas y las señales, y va tirando señales y señales, y eso lo va diagramando a uno si aquello es de Dios o no es de Dios. Diga conmigo los principios, a través de los principios. Principios. Entonces uno estudia los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios? ¿Cuáles son los principios de Dios? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces ahora usted entiende por qué razón David no mató a Saúl. ¿Por qué no lo mata? Porque está haciendo un asesinato. Y entonces no me voy a saltar el principio por llegar a ser rey. Ya soy rey. No voy a matar a mi enemigo, aunque todo el mundo diga que es de Dios esto, porque voy a cometer un asesinato. Entonces uno se va rigiendo por los principios. Y entonces hay principios que son innegociables para poder discernir cuál es el tiempo de Dios en mi vida. Entonces los principios le van dando a uno el lineamiento, si eso es de Dios o no es de Dios, y de esa forma usted se va quitando los golpes o los va recibiendo si se descuida. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David le hace caso a su ejército, a sus hombres? Hubiera matado a Saúl a traición, y ese es un homicidio aquí y en cualquier parte. Hermano, ¿es malo jugar la lotería? Es que mire, si yo me la gano, hermano, si yo me la gano, la voy a dar de ofrenda. Así dijeron varios hace años, y se la ganaron y no lo hicieron, se fueron. Eso es mentira, hermanos. Si usted no da su diezmo ni sus ofrendas, no está esperando ganarse la lotería para darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿por qué es malo jugar la lotería? ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia, y el principio en la Biblia establece que uno tiene que ganarse, mire, con el sudor de su frente el pan de cada día. Entonces la lotería lo que hace es tapar esta realidad de Dios y hacerla una realidad fácil. Sí, está bien, te ganaste la lotería, pero no en base a los principios de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Sí, tenés mucha plata, pero en base a robo. Sí, sos el gran hombre, sos rey, pero mataste a otro. Sí, sos famoso, pero traicionaste los principios de Dios. Entonces, todo lo que has alcanzado no tiene fundamento espiritual. Retomo el tema de los cantantes. Sí, yo soy hombre de Dios, pero no pega el actuar. Se oyen bonitas las alabanzas, nos inspiramos en esas alabanzas, de esos son instrumentos de Dios, no estoy diciendo que no, pero su fundamento espiritual. Por eso es que allá al cielo dice que van a llegar uno que dice que echaban fuera demonios, sanaban los enfermos. ¿Se recuerda de esa experiencia que dice allá, ¿verdad? Echaban fuera demonios. ¿Qué más? Sanaban los enfermos. En tu nombre, Señor, lo hacían, pero en base a obviar los principios. Entonces uno tiene que entender que usted no puede crecer sin los fundamentos espirituales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, tres cosas. Para reconocer los tiempos de Dios es necesario quitar la ecuación, el mundo, el sistema. Dos, las alertas. ¿Vea? A través de las alertas nosotros
nos quitamos. Y 3, a través de los principios. Entonces, un negocio puede ser muy negocio, un mega negocio, en donde voy a dar un gran diezmo. Pero si transgrede los principios de Dios, no se tire, le va a ir mal. Si usted transgrede las alertas, le va a ir mal. Por ejemplo, hay un montón de personas que quieren enderezar el palo, como dicen. Y dice la Biblia que no se puede unir yugo desigual. Entonces hay un montón de hermanos o de hermanas que creen que se pueden casar con inconversas y como que nada va a pasar y que va a tener un matrimonio feliz. No, eso no es cierto. O mejor usted se va al otro lado y se hace un buen mundano y se olvida de esto de Dios, se olvida de Dios y se va allá. Dice a chupar, a mujerear, a tomar, a hacer todo lo que usted quiera. Todos modos, Dios no es más ni con nosotros ni sin nosotros. O sea, entonces usted se va para allá. Pero que usted venga aquí y dice: mire, hermano, ya va a ver, yo voy a lograr. Hay algo ahí que no casa. Entonces es ahí para todos aquellos que no hayan que hacer, hermanos, que no hay que hacer. Es sencillo. Si transgrede los principios, si las alertas están tiradas, si ama este mundo, no se tire, no se tire, se va a ir mal. Hermano, ¿por qué me divorcié? Me han dicho a mí, hermanas llorando, sufriendo, que las dejaron con un hijo, con 2, con 3, con 4, que les han hecho, ya llevan 3 matrimonios. Sencillo, porque no entendiste los tiempos de Dios. Dios te tiró las alertas, te tiraste los principios, te fuiste por... Fíjese que hay unas hermanas y hermanos aquí que nosotros los hemos casado por el evangelio, y también ellos dicen: también nos hemos casado por la católica. Imagínense. ¿Qué ve usted ahí? Una persona que no está definida. Y nosotros hemos ido a casarlo y hacer el casamiento por el evangelio. Pero mire, fíjese que mi mujer dice que también tenemos que casarnos por la católica, y también se van a casar por la católica. Entonces, para ese tipo de personas yo le recomiendo: mejor hágase para allá o hágase para acá del todo. Porque si se queda en ese stand-by, se va a herir, se va a dañar usted mismo, ¿verdad? Como estarse metiendo un alfiler a cada rato y se va a apoyar y le va a doler. Entonces mejor hágase para allá o se hace para acá. Y el tiempo nos dará la razón si usted se equivocó o si usted salió bien. Y ahí el tiempo juzgará, ya no seremos nosotros. Entonces, en base a todos estos elementos, uno logra definir cuáles son los tiempos de Dios. Eclesiastés 3 dice: para todo hay tiempo. Para todo. No se ajolote. Para todo hay tiempo, hasta para morirse. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Gloria al Señor. Cierre sus ojos y póngase en pie. Decíamos cómo reconocer los tiempos de Dios. David pudo reconocer en este tiempo y dice: en tus manos están mis tiempos, Señor. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores.